Vamos a ver este capítulo número 47 del libro de Fisiología de Guyton Hall, en el cual nos habla sobre la sensibilidad somática, la organización general y las sensaciones táctil y posicional. Y bueno, es importante que nosotros identifiquemos que existen una serie de receptores que van a encontrarse en diversas partes del cuerpo a través de los cuales van a captar estímulos y van a ser llevados hacia el sistema nervioso central como vías aferentes o vías también llamadas sensitivas y vías que tienen un flujo de información tipo centrípeto. ¿A qué nos referimos nosotros con centrípeto? Pues que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces, somática, la sensibilidad somática vamos a poder dividirla de varias formas. Una de ellas es la que es captada por los mecanorreceptores, otra que es captada por los termorreceptores y otras que son captadas por receptores de dolor que se van a activar por medio de cambios químicos o lesión a nivel de los tejidos. Y bueno, hablando nosotros de los mecanorreceptores, pues estos mecanorreceptores están capacitados para poder recibir estímulos táctiles y estímulos de posición. Estos estímulos táctiles, bueno, los podemos englobar nosotros en el tacto, en la presión, en la vibración y en el cosquilleo. Mientras que las sensaciones de posición, estos estímulos de posición, los vamos a englobar nosotros en la posición estática y en la velocidad del movimiento. Respecto a los termorreceptores, bueno, son receptores que están especializados en captar los cambios de temperatura, ya sea el calor o el frío. Y bueno, los receptores de dolor, como mencionamos nosotros, son receptores que son activados por sustancias químicas o por daño en los tejidos. El libro de Guyton nos menciona otra clasificación. Esa clasificación la podemos nosotros conjuntar con el concepto del libro de anatomía de la Target Ruiz-Liard, en el cual nos habla que existen otros tipos de sensibilidades o que la sensibilidad la pueden clasificar de otra forma como la sensibilidad exteroceptiva, la sensibilidad propioceptiva y la sensibilidad introceptiva, también llamada sensibilidad visceral. ¿Sí? Esas son las dos clasificaciones que podemos utilizar para poder hablar acerca de la sensibilidad somática. Muy bien, entonces, respecto a la detección y a la transmisión de las sensaciones táctiles, vamos a encontrar nosotros una serie de receptores que podemos identificar nosotros en esta imagen del libro de Guyton Hall, en el cual vamos a poder identificar, por ejemplo, las terminales nerviosas libres, que son estas de aquí. Vamos a poder identificar los corpúsculos de Meissner, que identificamos aquí. Vamos a identificar los órganos terminales del pelo, este receptor táctil piloso, y vamos a poder identificar los corpúsculos de Pacini que identificamos aquí. Estos serían algunos de los principales del cual se nos habla en el capítulo número 47 del libro de Guyton. Y bueno, respecto a las terminales nerviosas libres, esas terminales las vamos a encontrar nosotros distribuidas en toda la piel y van a tener como característica la capacidad de poder detectar algunas sensaciones como por ejemplo el tacto,
la presión y el dolor. Esas terminales nerviosas libres, como comentamos, se van a encontrar distribuidas en toda la piel. En el caso de los corpúsculos de Meissner son unos pequeños corpúsculos que corresponden a un grupo de fibras mielínicas. Son un grupo de fibras mielínicas tipo beta que son especializadas en captar lo referente al tacto fino o epicrítico y este tacto fino nos permite poder diferenciar algunos detalles con precisión respecto a los objetos que se van a tocar. ¿Dónde los vamos a localizar nosotros? Los vamos a localizar en las yemas de los dedos y en los labios, por ejemplo. Y bueno, estos receptores son receptores de adaptación rápida. Son receptores de adaptación rápida. ¿Sí? Tenemos de igual forma los receptores pilosos. Esos receptores pilosos tiene la característica de que van a actuar como receptores también, receptores de adaptación rápida. Recordando un poco respecto a estas sensaciones de adaptación, nos vamos a dar cuenta que estos receptores no tienen la capacidad de mandar señales de manera continua al cerebro, ¿sí? Entonces, en el caso de estos receptores van a ser excitados y cuando se acabe el estímulo va a disminuir su excitabilidad, pero cuando se vuelve a aplicar otro estímulo, nuevamente va a ser excitado. Entonces, estos estímulos, esto es algo característico de los receptores de adaptación rápida, a diferencia de aquellos receptores de adaptación lenta, pues que habíamos o que se ha comentado, que son receptores que tienen la capacidad de enviar constantemente estímulos al sistema nervioso y de esta forma informar acerca de la posición de de algunos segmentos corporales. Un ejemplo de los receptores de adaptación lenta los encontramos aquí en los usos neuromusculares y en el órgano tendinoso de Golgi, que va a informar respecto a la posición de las estructuras del cuerpo y que estos receptores van a enviar estímulos por medio de vías aferentes hacia el cerebelo, el cual va a responder con, con algunas respuestas motoras que son involuntarias, extrapiramidales, para poder corregir las diversas situaciones que pudieran estar causando un daño en el cuerpo. Eso es lo referente a estos receptores de adaptación rápida, a diferencia de los receptores de adaptación lenta que acabamos de mencionar. Y bueno, tenemos también nosotros los corpúsculos de Pacini, cuya característica es que van a ser estimulados al momento de que su cápsula sea deformada por algún estímulo externo y va a provocar que toda esta sustancia viscosa que se encuentra rodeando esta terminal, que va a ser una terminal mielínica, va a generar un potencial, va a generar un cambio en la permeabilidad de la membrana y va a generar un potencial de receptor que va a ser transmitido a esta terminal mielínica. Entonces, bueno, esta sería la característica de algunos receptores que es importante que aprendamos a diferenciar. Ok, entonces, cuando hablamos nosotros de las vías sensitivas, cuando hablamos nosotros de las vías sensitivas, es muy importante que aprendamos a diferenciar que existen dos sistemas. Hablamos nosotros de las vías sensitivas, vamos a encontrar nosotros dos vías. Una de las vías es el sistema de la columna dorsal, llamado también sistema del lemnisco medial.
Otro de los sistemas es el sistema anterolateral. Me gusta mucho recordar estos dos sistemas al hablar de los tipos de sensibilidad que vehiculiza cada uno de ellos. El sistema de la columna dorsal es un sistema que vehiculiza una sensibilidad que se denomina sensibilidad propioceptiva consciente. Sensibilidad propioceptiva consciente, a diferencia del sistema anterolateral, que es una sensibilidad tipo exteroceptiva. Al hablar de estímulos exteroceptivos, hablamos de dolor, hablamos de temperatura y hablamos de tacto grueso. Esos son los dos sistemas que vamos a estudiar. Tenemos que recordar nosotros que estos sistemas tienen algo en común. Estos dos sistemas, si nosotros recordamos, son sistemas que van a tener su primera neurona, en el ganglio espinal que se localiza en la raíz posterior de los nervios espinales. Entonces, la primera neurona, la primera sinapsis que se va a llevar a cabo en estos sistemas, pues va a realizarse aquí en el ganglio espinal de la raíz posterior de los nervios espinales. Esa sería la primera neurona de estas dos vías. ¿Qué los va a diferenciar? Pues lo va a diferenciar que existe un destino cuando ingresan a la médula espinal y el destino es distinto. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, vamos a poder identificar que el sistema de la columna dorsal o lemnisco medial va a presentar un grupo de fibras que son fibras mielínicas. Son fibras mielínicas que son fibras que tienen la característica de que son fibras grandes y esas fibras grandes tienen una conducción rápida que puede ir incluso de 30 a 110 metros por segundo. A diferencia de las fibras del sistema anterolateral, que de igual forma son fibras mielínicas, pero estas fibras mielínicas son fibras más pequeñas y la velocidad de conducción es de unos pocos metros hasta 40 metros por segundo. ¿Sí? Entonces podemos establecer nosotros diferencias entre estos dos sistemas, el sistema de la columna dorsal, lemnisco medial, y el sistema anterolateral. ¿Cuáles serían esas principales diferencias? Bueno, el sistema de la columna dorsal es un sistema que vehiculiza tacto fino o epicrítico, mientras que el sistema anterolateral es un sistema que vehiculiza el tacto grueso. ¿Sí? El sistema de la columna dorsal transmite vibración y el sistema anterolateral temperatura. El sistema de la columna dorsal transmite sensaciones de posición, ¿sí? Mientras que el sistema anterolateral pues transmite tacto y presión gruesa. Vemos nosotros aquí de igual forma que el sistema de la columna dorsal tiene la característica de percibir presiones finas y el sistema anterolateral pues está relacionado con el cosquilleo, con el picor y con las sensaciones sexuales. Entonces, bueno, teniendo como base esto, nuevamente vamos a regresar a la médula espinal para ver algunas características de este sistema. Vamos a identificar la sustancia gris de la médula espinal en forma de alas de mariposa. Vamos a identificar que esta sustancia gris está rodeada por los cordones de sustancia blanca de la médula espinal,
una raíz anterior, una raíz posterior con su ganglio espinal y estas dos raíces se unen y nos forman el nervio espinal. Entonces, ya habíamos comentado que estos dos sistemas tienen en común que los estímulos aferentes o centrípetos van a ingresar por el nervio espinal y van a llegar hacia la raíz posterior a encontrarse con el ganglio espinal, donde van a encontrarse con su primera sinapsis, su primera neurona. En el caso, en el caso del sistema eh, de columna dorsal, la información ingresa a la médula espinal, pero se va a dividir en dos porciones. Una porción medial que va a ascender hacia centros superiores en dirección al tálamo, bueno, antes de llegar al tálamo, pues va a pasar primero al bulbo raquídeo, donde se encuentran sus núcleos propios, y va a viajar por medio de dos fascículos que se denominan fascículo gracil y fascículo cuneiforme, o también llamados antiguamente fascículo Gol y fascículo Burdach. Entonces, la división medial de toda esta información que hizo su sinapsis en el ganglio espinal va hacia estos dos fascículos, que es el fascículo grácil y fascículo cuneiforme, también llamados fascículos de la columna dorsal. Una parte de esta información, que sería la porción lateral, se dirige a la sustancia gris de la médula espinal. Y bueno, esta tiene una infusión muy importante. Una parte de esta información, asciende hacia los centros superiores a través de la columna dorsal. Una parte permite integrar reflejos. Una parte permite integrar reflejos actuando como un centro de comando nervioso, la médula espinal, y otra parte se dirige hacia el cerebelo. Muy importante porque la parte que se dirige hacia el cerebelo va a hacerlo por medio de dos fascículos o dos tractos que se llaman espinocerebelosos. Estos fascículos espinocerebelosos, denominados ventral y dorsal respectivamente, son estímulos que están llevando información referente al proveniente de usos neuromusculares, de cápsulas articulares y de ligamentos en dirección al paleocerebelo, que se va a encargar de regular el tono muscular. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, esta división lateral se va hacia el cerebelo, mientras que el resto del fascículo se va hacia centros superiores, que sería este, y una parte se queda a integrar reflejos, que es una de las funciones que tiene la médula espinal desde el punto de vista segmentario. Y bueno, entonces esta información que se dirige hacia los centros superiores va a llegar a nivel de bulbo raquídeo, en donde se encuentra sus dos núcleos, que es el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, va a realizar su sinapsis y corresponde a la segunda neurona de la vía propioceptiva consciente. Ocurre entonces un intercambio de información hacia el lado opuesto, formándonos la decusación sensitiva a nivel de bulbo raquídeo y nos va a formar un fascículo que se llama lemnisco medial. De ahí el nombre de columna dorsal lemnisco medial. Y bueno, muy importante porque el lemnisco medial en su trayecto recibe información proveniente del núcleo sensitivo del trigémino, que pues recoge estímulos sensitivos y propioceptivos provenientes de la región facial, y también, aunque no se menciona en el libro de Guyton, recibe información proveniente del núcleo solitario, específicamente del glosofaringio y del 7 bis, relacionado con estímulos sensitivos y sensoriales provenientes, estímulos sensitivos y sensoriales provenientes de los 2/3 anteriores de la lengua, el 7 bis, y provenientes
del tercio posterior de la lengua, hablando del glosofaringio. Entonces ahora sí se dirigen hacia el tálamo, a un núcleo que se llama núcleo ventral posterolateral del tálamo, que corresponde a la tercera neurona de esta vía, y esta vía proyecta la información hacia el área somatosensitiva primaria, que sería el área 3, 1, 2 de la carta de Brodmann. Al momento de que ingresa al área somatosensitiva primaria, el área 312 de la carta de Brodmann, se realiza la cuarta sinapsis y entonces comprobamos que estas vías están formadas precisamente por 4 neuronas. Primera neurona ganglio espinal, segunda neurona bulbo raquídeo núcleo gracílico uniforme, tercera neurona el núcleo ventral posterolateral del tálamo y cuarta neurona el área 312 de la carta de Brodmann. Y entonces, bueno, podemos nosotros identificar algunas características importantes referentes a estas vías. Por ejemplo, vemos esta columna dorsal, que bueno, estaría formada por los fascículos grácil y cuneiforme, que habíamos mencionado nosotros, que vehiculizan la sensibilidad propioceptiva consciente, y vemos nosotros cómo existe una división hacia lo que llamamos nosotros las láminas de Rexed. Y bueno, aquí vemos nosotros dos láminas importantes, que sería la lámina número 6 y la lámina número 7, que van a dar origen a estos dos fascículos que se llaman espinos cerebelosos dorsal y ventral, cuya, eh, cuyo destino es la corteza del paleocerebelo y se encargan de regular el tono muscular. ¿Sí? Entonces, viene la otra división del fascículo grácil y cuneiforme, que bueno, aquí no realiza ningún tipo de sinapsis porque su segunda neurona se va a encontrar a nivel de bulbo raquídeo, pero de su división lateral vamos a encontrar nosotros que hay una sinapsis en la lámina número 2 de Rexed, que se llama núcleo o sustancia gelatinosa de Rolando, para vehiculizar el dolor y la temperatura. Y para el tacto grueso tenemos nosotros estas dos láminas, que será la lámina 3 y 4, que van a dar origen a estos fascículos que se llaman fascículos espinotalámicos, que forma parte de la vía anterolateral, que vamos a hablar un poquito más adelante de ella. Ok, entonces nos vamos a otra imagen en donde vamos a poder nosotros identificar lo que acabamos de mencionar nosotros respecto a esta vía. Vean cómo la información llega al ganglio espinal, ocurre su primera sinapsis, cómo va viajando por el cordón posterior de la médula, cómo llegan al bulbo raquídeo, al núcleo gracílico uniforme, núcleos de la columna dorsal, se cruza al lado opuesto formando la decusación sensitiva a nivel de bulbo raquídeo, asciende hacia el tálamo, hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo, representando su tercera neurona, y la cuarta neurona sería el área número 312 de la carta de Brodmann. Hablamos de la sensibilidad propioceptiva consciente. Muy bien, entonces vamos a identificar nosotros aquí un detalle muy importante respecto al área 312, que es el área somatosensitiva primaria. Esta área somatosensitiva en realidad va a estar organizada en 4 capas. La corteza cerebral va a estar organizada en 4 capas. Vamos a tener nosotros, perdón, no son 4, son 6 capas. Tenemos nosotros la primera capa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta capa de la corteza del área somatosensitiva. Entonces, bueno, estas capas son importantes, de las cuales la más representativa es la capa número 6, porque la capa número 6 es la capa que va a recibir información proveniente del núcleo ventral posterolateral del tálamo, y a partir de aquí la información se reparte hacia capas superiores y hacia capas inferiores de la corteza cerebral. En el caso de las capas número 1 y 2, son capas que reciben estímulos provenientes de centros inferiores, que son estímulos facilitadores hacia regiones corticales, que son más específicas. En el caso de la capa número 2 y la capa número 3, son capas
que envían su información a áreas corticales del hemisferio opuesto, homólogo, a través del cuerpo calloso, y el área número 5 y el área número 6 son áreas que envían información hacia centros más alejados de la corteza cerebral, como lo es los ganglios basales, el tallo cerebral y la médula espinal. ¿Sí? También áreas que son más, que se encuentran conectadas directamente con el tálamo. Y eso es importante recordar de la corteza cerebral. Ahora, estas capas tienen nombre. Decimos nosotros que la capa número uno, se llama capa molecular. La capa número 2 se llama capa granulosa o granular externa. Tenemos la capa número 3 que se llama capa de células piramidales pequeñas. Tenemos la capa número 4 que decíamos que es la más representativa, que es la capa granular interna. Tenemos la capa número 5, que es la capa de células piramidales grandes. Y tenemos la número 6, que es la capa de células fusiformes o también llamada polimorfas. Es importante recordar que cada una de estas capas tiene un diámetro aproximadamente de 0.3 a 0.5 milímetros de grosor y van a estar formadas aproximadamente por 10.000 somas neuronales. Hablando entonces nosotros del área 312, tenemos que el área número 3 está especializada en recibir estímulos propioceptivos. La capa número 1 es especializada en recibir información cutánea. Y la capa número 2, referente a estímulos de presión. ¿Dónde la vamos a localizar? En el giro parietal ascendente. Entonces, bueno, una característica que tiene el sistema de columna dorsal o del lemnisco medial es la transmisión de los estímulos. Entonces, para transmitir los estímulos, esto se lleva a cabo a través de señales divergentes, en la cual mencionamos nosotros que una neurona recibe un estímulo que sería un estímulo o una señal débil que posteriormente se va a comenzar a interconectar con más neuronas y pues esas neuronas a su vez se van a ir interconectando cada vez con más neuronas, de tal forma que un estímulo débil que ingresa, un estímulo débil que va ingresando a este sistema va a tener la capacidad de estimular una gran cantidad de neuronas. ¿Sí? Una gran cantidad de neuronas. Y bueno, algo bien importante a recordar es que este estímulo, que aunque sea un estímulo débil, va a lograr estimular una gran cantidad de neuronas, tiene un sistema que se llama sistema de inhibición lateral. Este sistema de inhibición lateral son señales paralelas al estímulo de excitación, cuya función principal es inhibir a las neuronas vecinas. ¿Para qué? Pues para que la señal que se está transmitiendo a través de estas neuronas sea una señal que se propague sin ningún tipo de disipación. Esa sería la forma en la que este sistema de columna dorsal transmite sus estímulos hacia la corteza del área 312 y de esta forma pues estimula lo que conocemos como homúnculo sensitivo. Recuerden que el homúnculo sensitivo representa a un sujeto deforme, el cual nos representa que las áreas de mayor sensibilidad son las áreas que tienen mayor representación cortical, como por ejemplo los labios, el pulgar, la región plantar, a diferencia del brazo, del antebrazo, de la pierna, que son zonas que requieren una menor representación cortical. Bueno, a esto se dibuja en la corteza cerebral del área somatosensitiva o área 312 un homúnculo sensitivo. En contraparte con el homúnculo motor, que de igual forma son zonas de la corteza cerebral que requieren mayor representación motora y que también pues tienen
a esta persona o este sujeto deforme por la mayor cantidad de neuronas que requiere sus aspectos motores. Muy bien, entonces tenemos el otro sistema que es el sistema anterolateral. Tenemos nosotros al sistema anterolateral que, bueno, lo podemos visualizar nosotros aquí. Este sistema de la vía espinotalámica lateral es un sistema que no requiere una localización muy diferenciada de su fuente de origen. Entonces, pues aquí tenemos que recordar nosotros que el sistema anterolateral va a recibir estímulos exteroceptivos como el tacto grueso, como la temperatura, el tacto grueso, la temperatura, el dolor y también algunas sensaciones como el cosquilleo, el picor, la presión gruesa y las sensaciones sexuales. Y nuevamente, bueno, regresamos a lo que habíamos comentado nosotros respecto a este sistema que va a tener su primera neurona en el ganglio espinal que vamos a identificar aquí nosotros y a partir de aquí va a hacer su sinapsis. En el caso de dolor, temperatura sería en la lámina número 2 de Rexet, que sería la sustancia gelatinosa o núcleo gelatinoso de Rolando, y que posteriormente de realizar su segunda sinapsis aquí, las fibras se van a cruzar hacia el lado opuesto para ubicarse en el cordón lateral de la médula espinal. Mientras que la lámina número 3 y la lámina número 4 eh, responsables de captar estímulos referentes al tacto grueso, que bueno, también sería la segunda neurona de esta vía, posterior a hacer su sinapsis en estas láminas de Rexet, se cruzan al lado opuesto y entonces aquí ascienden por el cordón anterior de la médula, formando este sistema anterolateral espinotalámico. ¿Por qué se le llama espinotalámico? Pues porque su tercera neurona precisamente se va a encontrar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, que lo va a proyectar, al igual que el sistema del lémnico medial, al área 3-1-2 de Brodmann, que corresponde a su cuarta neurona. Entonces, en la imagen podemos identificar ya lo que respecta a la sensibilidad exteroceptiva. Podemos identificar nosotros lo que respecta a la sensibilidad propioceptiva, inconsciente, que va hacia el corteza del paleocerebelo y va a originar una respuesta motora extrapiramidal, ¿sí? Y el sistema de la columna dorsal que vehiculiza sensibilidad propioceptiva consciente, ¿sí? De este sistema anterolateral vamos a cerrar diciendo que la mayor parte de la información se va precisamente al área número 312 de Brodmann, pero una pequeña parte de esa información hace su estación en la formación reticular, ¿sí? Eso sería lo referente a las sensaciones somáticas.